Vamos, una venganza será terrible. Estamos en Buenos Aires, en el auditorio Caras y Caretas. Mañana también estaremos aquí a las 8 de la noche. Tenemos un nuevo catálogo de árboles extraños. Ajá. Aquí hemos hablado de muchos árboles extraordinarios: el fresno, yggdrasil, el saúco, el upas, el árbol de la luna, katsura, el árbol de la vida, el árbol de los gansos, los árboles que se inclinaban ante el canto de Orfeo, etc. Pero tenemos unos nuevos ahora. Empecemos por Japón. En la provincia de Mimasaka, Sí. ¿cómo le va? Bien. Hay una ciudad pequeña llamada Kagami que tiene un templo dedicado a Musubi no Kami, dios del amor. Sí. Todo muy redundante hasta Sí, ahora. sí. En el templo crecía un cerezo sagrado llamado, ¿Está contando un chiste o...? llamado Kansakura. El cerezo sagrado contenía un espíritu que a veces salía del árbol en forma de joven hermoso. Muchas mujeres que pasaban cerca del cerezo no sabían de la existencia del espíritu que las enamoraba para siempre y después no se presentaba jamás. Salía el joven hermoso, las enamoraba, no aparecía más. Muchas doncellas de la localidad antes mencionada vivieron enamoradas de aquel ser ausente al que solo habían visto una vez. Y algunos hombres de la región, enterados de que la procedencia de aquel joven que desviaba los amores de las damas era el cerezo sagrado del templo de Musubi no Kami, intentaron talarlo. Vamos a talar el cerezo sagrado. Pero una tormenta furiosa lo impedía cada vez que lo intentaban. Y de ese modo abundaban en aquella localidad las enamoradas sin correspondencia, que a la vez tampoco correspondían a los pobres muchachos de la región. Hermosa historia, ¿eh? El siguiente árbol extraño pertenece a la mitología hindú. En el libro quinto del Vishnu Purana se encuentra una leyenda acerca de un conflicto entre Indra y Krishna. Se cuenta que Krishna, acompañado de su esposa Satyabhama, ¿qué tal?, visitó a Indra en su cielo. A la llegada, Satyabhama quedó encantada con un árbol que crecía allí. Era el maravilloso árbol Parijata. Sí. Los frutos del Parijata alejaban la miseria del cuerpo, la enfermedad, la vejez y la muerte. Su raíz estaba hecha de corales, su tronco era de oro, sus hojas eran zafiros y lapislázuli, sus ramas eran esmeraldas. Este árbol estaba adornado con flores que, si estuvieran en la tierra, recuérdese que estaba en el cielo, la habrían poblado completamente con su perfume. Esas flores tenían la virtud siguiente: si eran colocadas por la esposa en su pelo, le permitían conservar el amor de su marido o de su amante a elección. El parijata también daba frutos. Quien los comía conseguía recordar lo ocurrido en sus anteriores estados de existencia. A Satyabhama le empezó a gustar el árbol y le pidió a su compañero Krishna que lo llevara. Dice: vamos a afanarnos el árbol. Pero Indra, el dueño del árbol, arbitrió a Krishna que si Parijata se trasladaba a la tierra, el cielo y la tierra serían iguales y todo sería un desorden. Dijo: ¿en qué país vivimos? A petición de su esposa, Krishna taló el árbol de Indra nomás, lo subió al lomo de Garuda. El pájaro Garuda, aquel pájaro maravilloso y políglota que sirvió de monta a varios dioses del panteón brahmánico. Inmediatamente se formó un tumulto en el cielo. Aunque Indra y sus deidades trataron de evitar el traslado de Parijata,
no lograron hacerlo. Y Krishna se lo llevó. Llegó a su hogar y plantó el árbol en el jardín directamente. Prometió devolver el árbol a las regiones de la eternidad. Bueno, una vez que se murió Krishna, el árbol Parijata volvió al cielo. Linda historia también. Pasemos a la China, por favor. Zhang Liao era gobernador de Guiyang en tiempos de la dinastía Wei, allá por el año 400. En uno de los sembradíos que había comprado había un árbol enorme. El gobernador Zhang Liao ordenó a algunos de sus súbditos que lo talaran. Talelón. Sí, sí. A los primeros hachazos, el árbol de Guiyang empezó a soltar del tronco un chorro espeso y colorado. Eso atemorizó a los súbditos, que corrieron a informarle a Zhang Liao lo ocurrido. Y el gobernador ensilló su caballo y fue a ayudar a sus hombres en la tala de aquel árbol. A los pocos golpes volvió a sangrar abundantemente el árbol, empapando la tierra. No había manera de parar el chorro sangriento de aquel árbol. Pero eso no fue todo. Parece que aquel árbol estaba poblado por espíritus. Atención. Del hueco de una de las ramas salió un viejito de pelo cano, bajito, 2 o 3 palmos de alto, que se fue derecho contra Zhang Liao. Defendiéndose con su puñal, Zhang Liao logró darle muerte. Y al instante surgió otro viejito, y otro más, y luego otro. Se gestó una batalla entre el gobernador y sus leñadores contra cientos de espíritus que, según la crónica, eran los famosos Kuei, aquellos seres que no habían hecho suficientes méritos en la vida para obtener un lugar en el más allá, y luego de la muerte andaban ahí jorobando sombríamente en ramajes, techos o cuevas. Zhang Liao consiguió abatir y espantar a muchos Kuei que como bandada volaron y se alojaron en otro árbol. Y no ocurrieron más casos extraordinarios en el sembradío del gobernador. Otro árbol. Poco antes de la égira, Mahoma, acompañado por el arcángel Gabriel, trepó por una escala luminosa cuyo primer peldaño estaba en Jerusalén y recorrió los jardines de Alá. A la derecha del trono divino crece el árbol Cedrat. Sus ramas son más extensas que el espacio que separa el sol de la tierra. Multitud de ángeles se recrean a su sombra y unos pájaros inmortales repiten versículos del Corán. Sus frutos son suaves y dulces. Uno solo de ellos podría alimentar a todos los seres vivientes. De sus semillas provienen las huríes, unas jóvenes de altos senos destinadas a complacer a los creyentes. Se dice que su virginidad se restaura después de cada acto amoroso, como si a alguien pudiera importarle. Otros sostienen que una sola gota de su saliva podría endulzar el agua del mar. Del árbol Cedrat nacen 4 ríos. 2 de ellos terminan su curso en la tierra y son el Éufrates y el Nilo. Hay también otro árbol que tiene tantas hojas como habitantes hay en el mundo. En cada una de ellas hay escrito un nombre. En la noche del Qadir, el árbol se agita y caen algunas hojas. Las personas cuyos nombres están escritos en tales hojas morirán durante el siguiente año. Último árbol. En el Punjab había un roble viejo que fue talado, pero una vez desaparecido quedó la sombra del roble. Y los habitantes de la región se refugiaban en esa sombra, sin árbol, para descansar. Dicen que aquella sombra proporcionaba una calma que duraba la vida entera. Qué lindo ese. Lindas historias estas que hemos contado. Y en atención al último árbol, que en realidad era una sombra sin árbol, que proporcionaba la calma, escucharemos a Laura González, una gran cantante argentina, en el tema que se llama Calmo.
Sí. sugiriendo el estado en que egresa uno de una siesta bajo la sombra sin árbol del Punjab. Adelante. Yo aviso cuando grabo, ¿eh? Calmo, sereno.